nueva noche de escuela. Es un agrado para nosotros haber llegado hasta esta noche de escuela. Es la sexta noche de escuela. Vamos a tener todavía otra noche de escuela que va a ser el remate de todo el curso, todo el trayecto que hemos realizado. Va a ser el 23 de agosto con un trabajo que va a presentar Carlos Germán Félix en relación a la transferencia como forma de llegar al traumatismo. Este trabajo de Carlos Germán Félix, quiero promocionarlo es porque va a ser, bueno, el cierre de nuestra actividad y también va a contar con la presencia del testimonio de Alejandro Reynoso. Alejandro va a comentar el trabajo que va a hacer Carlos Germán Félix para esta ocasión. Pero el día de hoy vamos a tener una actividad que va a ser supremamente importante por los temas que estamos trabajando en la noche de escuela. Una de ellas es el trabajo sobre lo uno. Juan Fernando ha tenido todo un trabajo de tiempo atrás en relación a este tema de lo uno y ha aceptado articularlo al tema de la transferencia a uno. También Diego Agudelo ha querido explorar esa dimensión de las pasiones del ser en relación al manejo de la transferencia o la transferencia frente a las pasiones del ser. Y contamos con alguien de lujo. Rosa Lagos es miembro del ANEL en Santiago, hace parte de la comisión organizadora del ENAPOL, además ha seguido con algunos de nuestros encuentros en noches de escuela, yo diría la mayoría, entonces sabe de nuestra dinámica de trabajo y le agradecemos muchísimo contar como más uno para descompletarnos, para agujerearnos, para interrogarnos, para hacer consistir esta cuestión del agujero. Y Rosa, queremos en nombre de toda la comisión responsable de esta noche de escuela, darte nuestro agradecimiento por tu participación. No, pues imagínate, muchas gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de conversar estos temas que no son fáciles, son difíciles de seguir en la práctica, pero bueno, ahí le damos vuelta. Bueno, queremos al final dar una bibliografía en relación al tema que va a trabajar Carlos Germán Félix, en relación al traumatismo. Nos parece importante que podamos leer y poder acompañar un poco más activamente esa sesión. Entonces, al final vamos a dar un tiempo para trabajar esto, pues para mencionarles alguna bibliografía que puede ser útil al momento de la próxima sesión. Y en la noche de hoy vamos a dar un orden inverso al que siempre hemos tenido. Vamos a darle la palabra primero a Juan Fernando Pérez, que nos va a exponer el tema sobre lo uno, y luego Diego Agudelo. Esto lo vamos a hacer por una razón, y es que todos estos trabajos van a ser editados y publicados en el blog de la sede, pero además van a ser publicados en el YouTube, al que la sede ha tenido la disciplina de grabarlos. Como el trabajo de Diego incluye un material clínico, ese material no va a ser subido a YouTube. Entonces, por eso, por cuestión de la grabación, vamos a hacer primero la intervención de Juan Fernando hasta las 8:20 de la noche y a partir de ahí trabajaremos el texto de Diego. Entonces, vamos a iniciar con el texto de Juan Fernando. Juan Fernando, le doy la palabra. Bienvenido. Gracias, José. ¿Lo leo o qué? Sí, adelante. Bueno, a ver, yo quisiera precisar
dos cosas, pero quiero aprovechar la oportunidad para algo. Y es que están todos cordialmente invitados mañana a una actividad de la biblioteca que se llama Piezas Sueltas, en la que tendremos mañana una exposición a las 7:30 de la noche de una filósofa y artista amiga de la sede que tiene un recorrido psicoanalítico importante, quien nos va a presentar tanto su obra artística como algunas ideas con relación o a partir de Antígona. De manera que están todos cordialmente invitados y ojalá pudieran asistir. El link creo que se puede recibir fácilmente y tal vez Marlon les pueda decir algo al respecto. Sí, lo envío al chat en este momento, Juan. Ok, gracias, Marlon. Bueno, en segundo lugar, quiero señalar que el texto que les voy a presentar es un texto que elaboré a partir de cierta, digamos, ciertas condiciones que se propusieron para los textos de esta actividad, es decir, un cierto límite de caracteres, y lo elaboré sobre un tema que es muy complejo. De manera que es un texto un poco apretado, que por lo demás, pues yo he continuado trabajándolo después de que entregué este texto, que fue en marzo de este año, y voy a leer el texto que entregué en marzo, a pesar de que hoy quizás le haría algunos ajustes y algunas adiciones a algunos puntos, pero lo voy a leer tal cual lo presenté a la comisión de esta actividad. Se llama el uno y la transferencia. Y aprovecho para decir que hablo del uno y no de lo uno, lo cual pudiera ser eventualmente objeto de alguna consideración posteriormente, pero señalo ese punto pues en mi título. Se llama pues el uno y la transferencia. El uno, considerado como concepto lacaniano, o sea, como aquel que Lacan desarrolla a partir del Seminario 19, en especial con base en el Parménides de Platón, en sus construcciones acerca de lo que no hay, en particular para producir un nuevo paradigma del goce, en la formalización de su teoría de los discursos y en el hallazgo del nudo. Es un concepto que busca, a mi juicio, captar el fundamento de lo singular como concreción de lo real. Se trata del concepto que hoy por hoy, tras los trabajos de Miller al respecto, se designa en el ámbito de la AMP como el uno solo, expresión sin embargo ya usada por Lacan mismo. Ello no excluye otros usos que adquiere el uno en la orientación lacaniana. Con el uno solo, Lacan consigue poner de relieve la naturaleza, la función y los efectos de la diferencia absoluta que existe entre los parletres, lo cual va a orientar su trabajo a partir del momento en el que se produce su reconocimiento, es decir,
el momento de su declaración, hay uno. En esa perspectiva, el uno solo define que lo que caracteriza al ser hablante es particularmente su carácter autista como dimensión esencial de su goce. Esa dimensión autista se halla subrayada por el término uno solo. Tengo en cuenta lo que destaco en los dos párrafos anteriores para intentar hacer desde allí algunas precisiones acerca de cómo el uno se puede considerar en cuanto a lo que implica para la transferencia. De esta manera propongo, primero, que conviene tener en cuenta que la dimensión autista del goce, si bien aísla al parletre en cuanto hace a la forma en que vive la experiencia que éste tenga en sus encuentros con el semejante, ello no impide el lazo social. El lazo social, no ha de confundirse con la existencia de la relación sexual, confusión a la cual empujan lo simbólico y lo imaginario para, no obstante, estimular de esta manera la producción del lazo social. Dicho de otra manera, la transferencia como forma del lazo social es posible aun cuando sea vivida desde la singularidad de cada uno. Ello significa que la situación paradójica que parecería destacarse en el título de este texto, el uno y la transferencia, en particular con la conjunción y, es solo aparente. Segundo, que al considerar lo que ha sido la suerte que ha tenido en la historia de Occidente los dos diálogos de Platón, el banquete y el Parménides, Lacan destaca en el Seminario 19 varios puntos al respecto. Uno, que ante el Parménides los eruditos tradicionalmente se han reído con sarcasmo, mientras que el banquete ha sido tomado en serio, ya que concierne al amor. Es una manera de indicar que el uno provoca a menudo sarcasmo y el amor, por el contrario, es digno de toda consideración. 2. Añade que hay dos momentos en su relación con Platón. El primero, cuando toma el banquete para fundar en él la transferencia. El segundo, 11 años después, cuando apoyado en el Parménides, va a ocuparse más específicamente del uno.
3. Aclara que ese paso del banquete al Parménides señala el paso del 2 al 1 como problema de investigación básica y como perspectiva, como problema de investigación básico y como perspectiva para la práctica analítica. Podría complementarse lo anterior diciendo que es el paso del campo unario al campo uniano, también de otras maneras. 4. Finalmente, indica así que la transferencia no puede considerarse como una copulación, con lo cual subraya la diferencia entre el amor y la relación sexual supuesta. Esto es, que la transferencia constituye una forma de lazo social. En tercer lugar, parece necesario recordar que Lacan, en el recorrido que realiza desde el seminario 19 hasta el seminario 23, llega a la conclusión que un análisis buscaría hacer del síntoma un recurso central de todo análisis, para conseguir con él la conquista para el analizante de un saber hacer con lo que no hay. Esto es un encuentro efectivo con el uno solo, verdadera creación ex nihilo. Ello implica hacer un uso lógico del santón, lo cual no siempre se produce, lo que finalmente conduce a la caída de la transferencia. De tal manera se espera que se pueda experimentar la soledad del uno, del no hay, como experiencia de cuerpo, sin que esto implique desgarramientos insolubles. Miller, en el 2014, propuso entender ese momento como el paso del delirio constituyente del parler a un, comillas, hacerse engañado de un real. ¿Cómo entender la propuesta de Miller? Cuarto, respecto al paso indicado antes en 3, Miller indica desde lo que llamó la trilogía de hierro, que finalmente se trata de montar un discurso en el que los semblantes atrapen un real en el cual creer sin adherir con él. Me veo obligado a hacer una nota que dice así: ver el inconsciente hablante, el inconsciente y el cuerpo hablante. Conferencia de Miller del 2014, la cual figura en diversos lugares, entre ellos en el Sillicet para el Congreso de la AMP del 2016, y cuyo título es el mismo de la conferencia de Miller. Después de haber hecho entrega de este texto, el uno y la transferencia, para una actividad de la ANEL Medellín, para esta pues, reconocí un error, entre otros, de la traducción al español
en la conferencia de Miller, El inconsciente y el cuerpo hablante. El traductor de esta para el CILICET 2016 tradujo la palabra francesa que Miller emplea en su texto original, adhérer, por comulgar, lo cual distorsiona el sentido de varios puntos examinados en dicha conferencia. Considero que es más adecuado y sencillo traducir adhérer por adherir, lo cual, por ejemplo, evita la connotación religiosa de comulgar, connotación ausente a mi juicio en el texto original, más cuando se habla de creencia. En consecuencia, en ese artículo se habla de adherir y no de comulgar. Hasta allí la nota. Vuelvo al texto. Miller indica desde lo que llamó la trilogía de hierro que finalmente se trata de, comillas, montar un discurso en el que los semblantes atrapen un real en el cual creer sin adherir a él. Quedan enunciados así, a mi manera de ver, sumariamente, elementos sustanciales de una política del Santón para la práctica analítica. Los desgloso de la siguiente manera. A. Se define, en primer lugar, el parler a partir de lo que Miller llama allí la trilogía de hierro. B. Se establece cuál es la significación y función de un discurso que ha de producir un análisis como producto. C. Se precisa la importancia de ubicar e inscribir en ese discurso a ciertos semblantes como posibilidad única para atrapar un real. D. Se reconoce que hay un lugar para la creencia en el final de un análisis, sin que ésta implique la transferencia con el analista en tanto tal. E. Se considera como necesaria la diferencia que se ha de introducir en un análisis llevado hasta el final entre creer y adherir. Los anteriores son puntuaciones que intentan circunscribir un marco de trabajo para ser desarrollado, lo cual implica eventuales correcciones. En consecuencia, no pretende esta ser una elaboración conclusiva. Gracias. Juan Fernando, muchísimas gracias por este texto y sobre todo por el ejercicio de condensación que has hecho. Es un texto que me parece absolutamente precioso y denso, que vamos a tener la oportunidad de el comentario de Rosa Lagos sobre el texto y las preguntas que ella te pueda dirigir. Pero a todos los demás les sugiero a este y a otros textos también seguirle la pista desde el punto de vista de su escritura para que podamos extraer de ellos bastantes enseñanzas. Se desconectó José. Ya volvió. Bueno, qué pena. Rosa, adelante.
Ok. Sí, Rosa, adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes y que el Zoom nos lo permita. Yo agradezco muchísimo a la sede de Medellín y a José Fernando por la invitación y sobre todo a Juan Fernando, que nos trae un tema muy interesante que, guiados por la última enseñanza de Lacan y como lo plantea Miller en el texto que Juan Fernando también plantea, que es el inconsciente y el cuerpo hablante, pues nos pone frente a una nueva perspectiva en la dirección de la cura en la era del parletre, como le llama allí Miller a lo que es la praxis psicoanalítica hoy, ¿no? Que se refiere al desplazamiento de la verdad al goce, desplazamiento que incide en la práctica analítica. El tema, el uno y la transferencia, y que muy bien la precisión que hace Juan Fernando, que se trata del uno y no del lo uno. Y aquí entonces vamos a comenzar a picar fino, ¿no? Está bien, lo conversaremos. Entonces el uno y la transferencia que nos trae, nos coloca de frente a un tema a investigar, tal como lo dice él, y es desde esta posición que propongo varias preguntas que me surgen de inicio con el título del texto. Una de ellas es qué relación se establece entre estos dos elementos, ¿no? ¿Su relación es de conjunción o es de disyunción? ¿De cuál uno hablamos en la transferencia? ¿Qué hace posible? Otra pregunta, ¿no? ¿Qué hace posible que el uno completamente solo, que por definición no hace lazo, permita crear un lazo con el otro? Juan Fernando propone que la relación entre el uno y la transferencia es paradojal, solo en apariencia, ya que hay una conjunción entre el uno completamente solo autista y la transferencia, cuando se podría pensar a primera vista, lo pongo en la discusión, ¿no? Que más bien estos estarían en principio disyuntos. Entonces, ¿cómo entender esta conjunción? ¿De qué uno se trataría aquí? A lo largo de la enseñanza de Lacan hay varios unos, 11, dice Gerardo Arenas en su libro. Este uno completamente solo es el uno en la dimensión de lo real que no tiene afinidad con el ser y que remite a la existencia. Se trataría entonces de un significante que no hace lazo, que no tiene significación, fuera de sentido, que como efecto de la lengua se fijó en el cuerpo dejando su marca, resonancia que muestra que eso goza allí, inefable. El sujeto sabe que le concierne, pero no sabe qué sentido tiene. Solidario entonces del acontecimiento de cuerpo, que es previo a cualquier dialéctica y a cualquier relación con el otro. Lo que Juan Fernando nos trae en su texto para pensar es que esta dimensión autista del goce no impide el lazo social, por lo tanto, no impide la transferencia, y para ello nos explicita que es a partir de la formulación del Santón, el encuentro efectivo con el uno solo, lo que permitiría hacer el lazo a través de una invención, un saber hacer con lo que no hay, con la no proporción sexual. Y aquí encuentro otro punto que me gustaría preguntar a Juan Fernando, si puede decirnos algo más sobre el lazo entre este uno solo y la transferencia a partir de la dimensión de saber hacer con lo que no hay, en lugar del saber hacer con lo que hay. Entonces, desde la dimensión del hay uno, estamos frente al goce opaco que hay, acontecimiento de cuerpo fuera de sentido, que muestra lo imposible
Y aquí encuentro la correlación entre el no hay relación sexual, proporción sexual, y ansia necesaria para que pueda crearse el lazo de amor, y el hay de lo uno, y aquí viene la precisión que hace Juan Fernando, ¿no? En el hay de lo uno, que viene a ocupar el lugar de la nada de la no relación sexual. Propongo discutir que el uno del goce autista, estado nativo del sujeto, en palabras de Miller, que no hace lazo y que por lo tanto impediría la transferencia, requiere que opere el aparato del lenguaje para pasar del campo del uno uniano al campo del uno unario, significante uno que sí hace lazo, con lo cual se podría acceder a un saber hacer con lo que no hay, que consentiría a la transferencia. Hasta aquí. Bueno, gracias, Rosa. Vamos a abrir ahora la conversación entonces, Juan, con Rosa. Por favor, si puedes asumir alguna de las preguntas que ella ha hecho y disponerte para otras preguntas que tenemos entre todos los asistentes, que me complace saber que en este momento son 100. Adelante, Juan. 100. Bueno, a ver, yo le agradezco muchísimo a Rosita su lectura de mi texto, que evidentemente es una lectura juiciosa, pertinente e ilustrada, y que está llena de referencias múltiples a diversos aspectos que plantea tanto mi texto como la problemática misma que allí se trata. Conjunción o disyunción. Bueno, evidentemente, pues yo respondo que se trata de conjunción, a pesar de que exista la posibilidad de la disyunción y que la disyunción efectivamente esté en juego, pero en lo que hace al tema planteado, es decir, cómo situar la transferencia con relación al uno, mi respuesta creo que es clara de que hay la posibilidad de la conjunción. No obstante, decir esto de esa manera puede resultar pues simplemente una sentencia, una afirmación sin sustentación, y vale la pena intentar sustentarlo. Para sustentarlo, yo creo, me parece, y no sé si Rosita estará de acuerdo en esto, y a pesar de que hizo referencia, yo no conozco el libro de Gerardo Arenas sobre las 11 formas del uno. Pero conozco algunas ideas de Gerardo Arenas y me imagino algo de lo que él menciona. Miller recogió en los signos del goce 5 acepciones distintas del uno. Probablemente Gerardo, a partir de ahí, se dedicó a explorar más, y él, que es un hombre muy agudo, creo que debe haber recogido otras acepciones. Pero creo que para aclarar pues de qué estamos hablando,
Vale la pena decir pues que el uno tiene varias acepciones en la obra de Lacan y en el campo de la AMP, pero ante todo tiene una, y es el uno solo, y ese es del cual hablamos. Voy a hacer una precisión con relación a eso, porque esto permite, a mi juicio, responder la pregunta por la conjunción o la disyunción. Tal como lo señaló José Fernando al comienzo, me ocupo del tema del uno desde hace ya algún tiempo, inclusive con muchos de los asistentes que hoy nos acompañan esta noche y que participan de la actividad que llamamos cuestiones cruciales del psicoanálisis, en la cual hemos leído con algún cuidado el curso de Miller durante varios años, el curso de Miller del serie el 1, que ahora se llama el uno solo. Si señalo esto, es para subrayar un punto, y es el de que me fue muy difícil, diría yo, por lo cual creo que esto puede ser también difícil para algunos más. Me fue muy difícil llegar, y cosa que finalmente hoy me sorprende, porque me fue tan difícil, llegar a la idea de que el uno solo es ante todo el significante uno. Y que del uno, del cual habla especialmente a partir del seminario 19, Lacan, y del uno, del cual habla, por ejemplo, Miller en el serie el uno, es el uno, el significante uno solo. Por tanto, esto plantea una idea que es necesario, digamos, tenerla en cuenta, y que para quien tenga ya alguna información en Lacan puede resultar obvia. Y es que si se trata del S1, el S1 lo conocemos en lo que conocemos con el nombre de la articulación significante, es decir, de la relación del S1 con el S2. Esa articulación significante es la que de alguna manera constituye el punto de partida. Y vuelvo a insistir en esta idea. Me fue muy difícil llegar a convencerme de que ese finalmente era para Lacan el punto de partida para llegar a afirmar: hay uno solo, hay uno. La expresión con la cual, digamos, grita en forma jubilosa en el seminario 19. Hay uno solo, es decir, el uno, el significante uno, antes de la articulación significante, está solo y construye como tal algo que podríamos llamar un campo, y lo voy a decir de esta manera, un campo del lenguaje a partir de unos solos, que es lo que se conoce
como la lengua, unido en una sola palabra. Dicho de otra manera, la lengua, en una sola palabra, está constituida por unos solos, en lo cual evocamos la expresión, que se ha hecho popular de que allí estamos ante un enjambre de ese unos, en un juego de palabras que, porque enjambre en francés es homofónico de ese uno, es decir, se dice esa y esa también para decir enjambre y ese uno. En lo cual, pues, podemos decir que ese campo que se llama la lengua, en su definición inicial, antes de que se produzca la articulación significante, constituye un tipo de relación con el lenguaje que es propia de la lengua. Ahí podríamos decir que los unos son disyuntos en la lengua, pero su vocación no es necesariamente la de permanecer disyuntos, sino que mediante la intervención ¿de qué? Y esta es una pregunta muy importante que, por ejemplo, consideramos o venimos considerando en el curso del autismo que actualmente se desarrolla en la sede, y es cómo se produce alguna forma de relación del autista con el discurso. Puesto que podemos decir, por ejemplo, que hay autistas que sin dejar de serlo, hacen lazo social. Y allí llegamos al punto sobre la transferencia. Es decir, los analistas han demostrado que en los autistas hay transferencia. Retrospectivamente, por ejemplo, Mario Elkin Ramírez en su exposición sobre Víctor, sobre el niño de Aveirón, el niño de Itar, mostró bien la relación entre Itar y la señora Guerín, en lo que podemos hablar que había un lazo social y que podemos hablar que había transferencia. Por tanto, podemos en ese sentido decir que si bien el uno solo cumple o puede tener una posibilidad de desarrollo como uno solo, y que es necesario estudiar y entender bien el significante uno solo, puede producir una conjunción en condiciones que implica el paso del S1 a su articulación con otros significantes. Bueno, se me agota el tiempo y no sé si con esto respondo, pero reúno allí diferentes puntos de los que creo que Rosita mencionó en su comentario. Muchas gracias y discúlpenme la extensión. Muchas gracias, Juan, pero quisiera también aprovechar este ratico para subrayar frases de tu texto que me parece que son perlas que dan para mucho. Una, la transferencia es posible
aun cuando sea vivida desde la singularidad de cada uno, o sea, desde el autismo de goce de cada uno. Segunda frase que me parece contundente: la transferencia no puede considerarse una copulación. Por el contrario, provoca a menudo sarcasmo y amor. Esa combinación de sarcasmo y amor la hemos visto bastante testimoniada en los finales de análisis de los AE que dan cuenta de este punto. Tercer punto que me parece importante resaltar de tu texto: hacer del síntoma un recurso central de todo análisis, creación ex nihilo, pero a partir de precisamente montar un discurso en el que los semblantes atrapen un real sin comulgar con él. Esos elementos me parecen sin adherir, fundamentales para... sin adherir a él. Sin adherir. No Sí, comulgar. con esa caminación, sin adherirse a él. Un real en el que creer sin adherirse a él. Parece que es una frase que da para mucho, para explorar. Es una fórmula para explorar todos los testimonios de Pasi. Un real en el cual creer sin adherirse a él. Es un sintagma fantástico, Juan, que has logrado construir y que me parece fundamental para esta lectura de lo autístico, de lo uno en la transferencia. Bueno, damos pie todavía para una pregunta o un comentario del auditorio distinto a Rosa que quieran hacer a este texto de Juan. Bienvenido cualquier comentario, cualquier pregunta, antes de dar paso a una segunda intervención. Rosa, si tienes algo. Anderson, adelante. Si puedes poner tu pantalla. Sí, sí. Buenas noches. No, es que me queda resonando esto de que tú dices, Juan Fernando, cuando captas que el uno solo es el significante uno, y me quedé pensando en el discurso del analista, cómo precisamente lo que queda en el lugar del producto del discurso del analista es un S1. Entonces, digamos, cómo la operación analítica, ahora digamos, Rosa también decía que esto implica todo una orientación para la política de la cura. Entonces, lo que queda de la operación analítica es el 1. Entonces, hay un goce 1 con el cual, digamos, se hace o no se hace el lazo, pero es precisamente a partir de la operación analítica que se puede elucidar y que el sujeto quizás puede asumir eso como lo que le es propio de su goce. Entonces, pues como para que lo conversemos. No, a mí me parece magnífica la precisión, porque tú colocas el S1 con toda pertinencia en el discurso analítico como el producto del discurso analítico. Esto se puede reconocer, por ejemplo, bien en los esfuerzos. No siempre, yo no he estado completamente de acuerdo con todos, pero sí lo reconozco bien, en los esfuerzos de algunos AE por aislar ciertos significantes que tienen el valor de S1 y que en ese sentido constituyen el fundamento del goce autista, de su goce autista. Esa sería, digamos, la perspectiva de la operación analítica. Aislar
conseguir auténticos S1s. Y eso me parece que es un asunto que infortunadamente no siempre creo que se ha producido a pesar de que se declare que se ha producido. Porque los S1 solos tendrían como característica el hecho de ser sin sentido. Y sin embargo estar relacionados con el goce. Lo cual, en algunos testimonios por lo menos, me parece haber entrevisto de que se les inyectaba mucho sentido y no siempre se establecía como posibilidad de análisis la dimensión de goce que estaría definiéndolo al mismo. Eso es el Bien. comentario que podría hacer a lo que dices tú, Anderson, que me parece muy precisa y preciosa tu anotación. Rosa tiene algún comentario que hacer. Adelante, Rosa. Tu micrófono. Ya lo vi. Quizás para, digamos, como establecer a veces, como para clarificar más los términos. Creo que a mí por lo menos se me hizo mucho más fácil entender esto que es tan difícil, que es la diferencia entre el S1 significante del goce como un S1 uniano, que tiene que ver con la enología. Diferenciarlo del S1, que es capaz de hacer relación con un S2, que sería lo que estábamos acostumbrados a ver en la primera, segunda, etcétera, enseñanza, que tiene que ver con lo unario. Entonces tenemos ahí ya dos S1 diferentes. Un S1 que es capaz de hacer cadena y un S1 que no la hace y que requiere de que opere, como decía, en el trabajo, el aparato del lenguaje que permita que ese S1 completamente solo pueda engancharse a un S2. Ahí posible la transferencia, posible el lazo, posible el amor, pero el S1 completamente solo, que no hace cadena, no haría transferencia, pienso yo. Esa es mi posición. Por supuesto que lo que trae Juan Fernando, que entre disyunción y conjunción, claro, si está completamente solo y no hace cadena, estamos en una disyunción, pero es posible, tiene la posibilidad, la probabilidad que se enganche a un S2 y haría cadena. Y ahí estaríamos en una posibilidad de lazo social. Pero a mí sí me parece que mientras ese S1, significante 1, completamente solo, no pueda engancharse, estaríamos en el goce autista, donde la transferencia, como la entendemos, no se podría llevar a cabo, sino a partir de un rodeo, que bueno, que me imagino que en el curso que ustedes van a hacer, lo van a ver, ¿no? ¿Cómo es eso que se hace para? Nada más quería hacer para clarificar un poquito, que a mí se me volvió más comprensible de ese modo. Voy a hacer una pequeña acotación a lo pero breve, sí. Conviene mucho que tengamos en cuenta este texto de Juan es absolutamente denso y también quisiera plantear otra observación antes, Juan, de que dieras tu respuesta, pero sabiendo que estamos comiendo un poco de tiempo del trabajo que va a hacer Diego a modelo. Y es, ¿por qué darle tanta predominancia a lo simbólico? ¿Por qué creer que todo se culmina en un segundo? ¿Por qué no pensar que también es posible culminar en una imagen reina o en un objeto pulsional? ¿Por qué creer que siempre lo simbólico tiene que estar en primer lugar? ¿Pero y quién ha dicho que lo simbólico? No, por eso, que todo culmina en un S1. En Lo un dijiste S1 tú. que no hace parte de lo simbólico. Puede Un culminar en significante 1. El o puede culminar significante, el uno solo hace parte de lo real y no de lo simbólico. No, por eso.
Solo No sí, todo tiene que completamente culminar solo en sí. un S1. Puede culminar en una imagen reina o puede culminar en un objeto funcional. Es que la imagen reina es un S1. No siempre. Pensaría que es un concepto, diría, epistémico, pero no es. Me parece que es tan independiente la imagen de lo significante o de lo pulsional. Eso es lo fundamental de lo nodal. Lo nodal no es darle predominancia a lo simbólico. Sí, pero no sé por qué En insisten eso en estamos meter lo aquí. simbólico. Nadie ha metido lo simbólico ahí. No, pero al poner que lo final es un S1 es lo simbólico. No, el S1 ahí no es simbólico, es real. Insisto, puede ser una imagen, no un S1. O puede ser un objeto pulsional. No darle categoría de S1. Bueno, es una discusión que me parece Eso te importante. iba a decir que sería un tema a investigar, José Fernando. Interesantísimo, ¿no? Fundamental, fundamental. Juan, te A ver, agradecemos mucho. yo Muchísimas quiero cerrar con una pequeña anotación que no la voy a explicar, pero que es fundamental. La puedo fundamentar en otra ocasión si lo consideran. El surgimiento del uno implica el abandono por parte de Lacan del concepto de sujeto y la introducción de otra manera de referirse al sujeto, a lo que llamamos el sujeto bajo el término de par lettre. Y eso es esencial en la comprensión de la significación o del uno. Y eso cambia muchísimas cosas con relación a la manera en que podamos concebir el par lettre. Totalmente de acuerdo. Que normalmente simplemente se le superponen ciertas ideas relativas al sujeto. Muy bien. Juan, te Muchas agradecemos mucho la provocación que has causado entre nosotros con este texto. Vuelvo y les digo, hago propaganda. Hemos podido ya armarnos la posibilidad de que estos textos y todas estas intervenciones de estas noches de escuela estén colgadas en la ANEL, en el blog de la ANEL Medellín, excepto aquellos casos, perdón, aquellos textos en donde está incluido el tema de lo clínico, algún caso clínico, que es el caso en que queda inscrito el trabajo de Diego Agudelo, que nos va a hablar acerca de las pasiones. Diego, bienvenido a este espacio, bienvenida a tu intervención, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de incluirte y bueno, vamos a contar con la exposición tuya y el comentario de Rosa. Adelante, Diego.